Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación en la cual se abordará un tema de particular relevancia en el campo educativo, en el paradigma educativo, que es la retroalimentación. Y más importante aún es cómo es percibido este fenómeno educativo a través de la mirada estudiantil en el campo o en el área de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Me congratula presentar al gran equipo de colaboradores que hicieron posible este trabajo, al doctor Benjamín Gutiérrez Gutiérrez, así como al doctor José Cinto Morales y un servidor Roberto Ochoa, los cuales pues ofrecemos este trabajo de investigación para replantear esquemas en el campo disciplinar referido y generar propuestas de innovación y solución a problemas que se presentan en el día a día de las diferentes facultades eh, eh, relacionadas con la enseñanza de idiomas. Primero que nada, bueno, hay que tener en cuenta la definición de qué entendemos por retroalimentación. Para otras personas también lo definen como realimentación, ¿no? En un primer momento podemos ver que esta se define como un proceso, es decir, como un continuo inacabado, ¿no? Esto quiere decir que no es posible delimitar como tal el fenómeno de retroalimentación a un evento temporal particular, sino que tiene un alcance abarcador. Tenemos una primera definición en la cual, bueno, se intenta proporcionar información sobre las competencias de las personas, ¿no? Lo que sabe, lo que hace y la forma en la que actúa. Este primer abordaje pues nos permite ir delimitando que no solamente se trata de aspectos de carácter cognitivo, sino también de carácter actitudinal, ¿no? Y procesual. Tal es el caso de la segunda definición o el segundo atributo que vemos en pantalla, el cual refiere a que tiene implicaciones de orden, como mencioné anteriormente, de carácter cognitivo, procesual en cuanto a las habilidades desarrolladas y también tiene un alcance procesual y actitudinal, es decir, que no solamente tiene una repercusión en la parte de cognitiva, sino también se refracta de manera directa en la parte de actitudes, valores y desarrollo de habilidades. Tiene un potencial amplio y me parece, a mi parecer, desde mi punto de vista particular, no se está explotando esta herramienta en beneficio de tanto de estudiantes como de los profesores, que me parece que es una idea un poco anclada, ¿no? Un poco rancia el pensar que la retroalimentación únicamente abona al beneficio del desarrollo de las habilidades y conocimientos estudiantiles, sino que también tiene una repercusión directa en el proceder del docente, ¿no? Vemos que también es una actividad dialógica, entonces aquí ya vemos otra implicación más, que es la parte del diálogo, ¿no? Que no es una interacción unidireccional, sino que tiene pues es polivalente en este sentido, ¿no? Es una espiral, una circular continuada en la cual pues el proceso de comunicación tiene que estar activamente empleado, ¿no? En la que los profesores y estudiantes interactúan, ¿no? Y ven el resultado de este proceso de evaluación que se lleva a cabo y toman acuerdos en cuanto a acciones y acciones para mejorar, es decir, en tanto su desempeño y replantear los esquemas para alcanzar las metas de aprendizaje. Por otro lado, bueno, tenemos la situación, más que el problema es esta situación que, bueno, la retroalimentación se debe considerar, si no es que ya se considera, se debe allanar el camino para que exista este pensamiento de abarcador en el cual nosotros asumimos la retroalimentación como un elemento indispensable tanto en el proceso, no solamente del aprendizaje del estudiante, sino también de la enseñanza, ¿no? Tenemos que adoptar como docentes esta práctica en nuestro ejercicio diario para tener una mejora constante y concisa en nuestro proceder como profesionales de la enseñanza. El concepto de retroalimentación no está siendo empleado en toda su amplitud dentro de las prácticas de evaluación y formación y es uno de los problemas que iremos abordando en la parte del análisis. Se tiene, bueno, de acuerdo a Ávila Luna, también la retroalimentación ha sido considerada por muchas
o por muchos individuos como una acción de evaluación punitiva, ¿no? Es decir, como un castigo, una coacción en la que, bueno, se funciona como una forma de reproche y en vez de generar una construcción, se manifiesta como una crítica destructiva. ¿Cuáles son los beneficios potenciales del empleo de la retroalimentación de manera crítica y asertiva? Bueno, evidentemente los estudiantes desarrollan una propia comprensión y reorientan su actividad, ¿no? Para el logro y alcance de metas y objetivos. Y se tiene que lograr también esta actividad eh, permanentemente de la cognición de la cognición, que no es otra cosa más que este proceso de cognición en el que el estudiante reconoce qué aprende, cómo lo aprende y cuando comete alguna equivocación o no se logra el objetivo planteado, pues se replantean y se reestructuran los mecanismos para alcanzar dicho propósito. Para ello, bueno, decidimos emplear una pregunta de investigación base, la cual es la siguiente: ¿cuál es la percepción que tienen los estudiantes de lenguas extranjeras de ley respecto a su proceso de retroalimentación? Porque a partir de su experiencia, a partir de sus representaciones, pues podemos generar un modelo, un esquema en el cual podemos hacer una propuesta de mejora justo para subsanar la situación planteada al principio de la ponencia. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, en un principio es entender el fenómeno de la retroalimentación desde una perspectiva colectiva, obviamente desde este fenómeno educativo, pero a partir de una dimensión grupal. No solamente de forma individual, sino queremos ver la forma colectiva, ¿no? El pensamiento colectivo que se tiene sobre este fenómeno educativo. A partir o partimos de la teoría anclada en el modelo educativo que refiere al modelo educativo Minerva, cuyos principios han sido modificados a lo largo de los años, pero en un principio este se estableció en 2009 como una reforma a las nuevas tendencias y enfoques de aprendizaje dentro de la universidad. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, un enfoque de aprendizaje orientado o inclinado hacia el socioconstructivismo histórico, cultural, como el eje principal de aprendizaje, como el enfoque teórico de aprendizaje que prima, ¿no? La retroalimentación es un proceso, tiene que ser un proceso inmanente, ¿no? Al proceso constructivista, tiene que ser de forma inherente, acompañado siempre de la parte de aprendizaje y enseñanza. Cometer errores y equivocaciones durante el aprendizaje es una parte orgánica del proceso de adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades, por lo que debe de asumirse de forma crítica y no de manera despectiva o peyorativa, ¿no? Muchas veces solemos asociar el error con algo negativo cuando no se trata de eso. Es necesario, o la función primaria de la retroalimentación, pues es el establecimiento de objetivos y el replanteamiento de esquemas en caso de que no se cumplan dichos objetivos. Para ello se hizo un diseño metodológico específico, contextualizado, partimos de un paradigma interpretativo porque pretendemos entender el fenómeno más que cuantificar, cuantificar lo que está pasando de manera numérica, no es de particular importancia la forma en cómo las estadísticas o las predicciones en este momento. Se valoró el uso del enfoque cualitativo justo porque se parte de una idea de no cuantificación, de no mesuración. Partimos también de un método de estudio caso, un grupo focalizado muy particular, un grupo que estaba llevando la materia de práctica docente. En cuanto a la técnica, bueno, decidimos emplear en lugar de una entrevista individual, partimos de una técnica de grupos focales. El instrumento fue diseñado a partir de 10 categorías base que surgieron a través de una revisión documental que se llevó previamente a cabo. El guión de entrevista se construyó a partir de 20 preguntas igual base que fueron desarrollados durante las sesiones grupales y los participantes fueron 5 varones y 7 mujeres pertenecientes al programa de la licenciatura en enseñanza del inglés, los cuales estaban insertos en la materia de experiencia docente.
¿Cuáles son algunos de los datos más relevantes en cuanto al análisis? Bueno, tenemos que ellos declaran o ellos afirman como grupo que no existió una motivación por parte del docente como tal, del docente encargado de la materia, pero sí de la figura del mentor que los acompañaba en estas prácticas en la escuela, ¿ok? También tenemos la idea de que hubiera sido muy útil si hubiera existido un ejercicio de coevaluación formal, porque ellos declaraban que existía así como tal entre compañeros, existían como ciertas interacciones que propiciaban o beneficiaban a la mejora de ellos mismos como estudiantes. Entonces, ellos afirman que les hubiera gustado que hubiera una coevaluación formalizada. El titular de la materia llevó a cabo sus funciones, pero fue percibido como tal, como algo cumpliendo con los estándares de la materia. No hay una percepción como tal de un involucramiento más profundo, sino se cumplió con los parámetros que la materia demandaba. Fue indispensable o es indispensable que la autoridad evaluadora posea un conocimiento y comprensión para dar una retroalimentación valiosa. Esto quiere decir que los estudiantes reconocen, reconocen que tiene que ser alguien, una persona docta en el área, tiene que ser una persona con experiencia en el área en la que les pueda dar esta retribución o retroalimentación y no cualquier persona sin experiencia o sin el bagaje de información necesario para dicho propósito. También fue muy importante para ellos el clima de respeto, ya que este generaba una atmósfera de confianza en la cual ellos se sentían ayudados y apoyados. Otra de las declaraciones muy importantes durante este ejercicio fue que es importante que se empleen comentarios constructivos. La evaluación debe de ser un tanto sensible y cuidadosa porque ellos han comentado que han pasado por experiencias en las que el docente suele ser un tanto rudo, muy directo, sin las consideraciones de índole personal que suelen ser también partes del ejercicio estudiantil. También un aspecto muy importante para ellos es que la retroalimentación fue muy general y ellos preferían una retroalimentación más específica, más cercana, más que les diera una mejor lectura de su desempeño. Además, la evaluación formativa se encontraba de manera desfasada. ¿Qué quiere decir esto? Que pasaba mucho tiempo después de que ellos realizaban su práctica y la retroalimentación llegaba demasiado tarde. Ellos ya no se acordaban qué habían hecho, qué habían logrado, qué no. Entonces, esta parte temporal también jugó un papel muy importante en esta percepción de la retroalimentación. También fue comentado que debe de ocurrir en varios momentos en el proceso de enseñanza. Ellos refieren que únicamente ocurría a partir de las evaluaciones formales, lo cual ellos pues consideran o creen que no debe ser así, sino debe de ser una constante en la que permanentemente se les esté dando un apoyo, una ayuda, una retroalimentación productiva para que puedan ir generando este proceso de mejora. También debe darse a través de un lenguaje sencillo. Muchas veces como docentes solemos caer en estos vicios de usar un lenguaje extremadamente rimbombante o una jerga totalmente apegada al campo académico y olvidamos que puede llegar a ser inaccesible para algunas personas. Entonces, que se use un lenguaje accesible, comprensible y neutro. Además de ello, bueno, puede ser minuciosa, como se decía, muy específica y que describa, que nutra, no simplemente que forme parte de un protocolo. Además, esta retroalimentación nos comentan que no hubo una negociación como tal. El docente impuso los objetivos de aprendizaje y no hubo uno como tal un diálogo para establecer o llegar a acuerdos. Además, bueno, como refería anteriormente, mencionan que una sola sesión de retroalimentación no parece ser no suficiente para reforzar o para subsanar aquellos lagunas o problemas que el estudiante está presentando.
Lo que sí fue reconocido es que el profesor promovió un intercambio dialógico, tanto en la relación estudiante-docente como estudiante-estudiante. Entonces el guía, el facilitador, sí propició este ambiente de intercambio de ideas, de ayuda, de intercambio de experiencias que abonó positivamente a la parte de mejora estudiantil. Y no solamente hay que concentrarse, como ellos lo refieren, en la parte negativa, sino que también sus aciertos fueron valorados por el docente. Entonces es un aspecto este es un vicio que solemos tener también como docentes, que es únicamente focalizar nuestra atención a la parte negativa y olvidar aquellos logros que sí se están alcanzando. Eh, También ellos comentan que debe de asumirse el error como una oportunidad, no como un problema, un inconveniente, sino debe de asumirse como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de mejora. No tienen que aprender a perfeccionar su desempeño y aceptar el error como una oportunidad. Además, ellos perciben que la retroalimentación o a través de esta se suscita este cambio de mecanismos, de dispositivos para alcanzar nuevos objetivos. Si se está repitiendo el mismo método, pues se llegará a los mismos resultados. Ellos afirman que como tal la retroalimentación no propició este proceso de metacognición, pero ellos aseguran que debe de, ¿no? Entonces se está como en este proceso, en esta tensión aún de lograr que el proceso de retroalimentación pues alcance a propiciar en los estudiantes esta metacognición tan necesaria para entender el por qué y para qué de su aprendizaje. Ellos como estudiantes deben de evitar una posición defensiva que suele obstaculizar el proceso como tal de retroalimentación, ¿no? Y debe de haber como tal un involucramiento tanto del docente como como del estudiante, ¿no? En esta última parte, ellos comentan que en la primera parte el docente estaba muy involucrado y conforme fue evolucionando el curso, pues fue en decremento, ¿no? Este nivel de involucramiento. Además, también la motivación fue relegada a un segundo o tercer plano, no hubo como tal una motivación extrínseca, ni ellos supieron tampoco cómo generar esta motivación intrínseca por sí mismos. Entonces, ellos declaran que la parte motivacional estuvo un poquito alejada de lo que ellos esperarían. También fue importante que lo que el docente comentaba solía ser de índole más personal que académico. Entonces, como facilitadores de este proceso de retroalimentación, ellos afirman que se debe de un poco ser objetivo en tanto a la parte académica y del logro académico, más que de algún aspecto de índole personal. Y como comentaba anteriormente, también el estudiante reafirma la idea de la retroalimentación como una forma de mejora docente, también, no solamente de la forma estudiantil o en la práctica estudiantil, sino también debe de estar o tener una injerencia en la parte docente. Y la motivación extrínseca, como aludía anteriormente, pues careció un poco no hubo lugar en esta anécdota, en su experiencia, no hubo como tal esta motivación extrínseca por parte del docente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, esto que acabamos de presentar nos dio pie a la construcción de modelos que nos permiten un poco dar esta representación de lo que podríamos nosotros entender como el proceso de retroalimentación entendido de una mejor forma. Para ello, bueno, se desglosó en tres ejes, el eje del rol del estudiante, que es lo que el estudiante debe de cumplir. Vemos en un primer momento que esto se divide en un accionar cognitivo, procesual, el cual involucra un proceso de metacognición, reconocer que aprendo, cómo lo aprendo, para qué lo aprendo,
¿no? También una criticidad a través de la autoevaluación, que es muy importante y que no está generado como tal o no están habituados los estudiantes a generar este proceso de autoevaluación y autorreconocimiento, y que debe de haber un constante replanteo de esquemas si es que no se logra alcanzar los objetivos planteados. Por la parte actitudinal, a la parte de los valores y actitudes, debe de haber una posición de apertura, no deben de estar abiertos a los comentarios, deben de ellos de generar también una motivación extrínseca que les permita, bueno, ir subsanando o mejorando o perfeccionando lo que ya llevan realizando, y deben de estar más involucrados y tener una responsabilidad cognitiva mayor a su propio proceso de mejora. Solemos delegar esta responsabilidad al docente, pero el estudiante es quien debe también asumir de forma crítica y asertiva y acertada su propio proceso de mejora. En cuanto al docente, los estudiantes consideran que debe de haber una parte en la cual la ejecución se deriva en la parte del perfeccionamiento docente, debe de ser alguien apto, ¿no? Para brindar retroalimentación, si no, pues no sería la forma adecuada en la que podría ayudar a los estudiantes, ¿no? Y debe de también generar esta actividad de motivación extrínseca, ¿no? Dar como reforzar un tanto los logros, ¿no? También para que ellos sientan esta parte de acompañamiento, seguimiento y monitoreo por parte del docente. Debe de tener un enfoque en tanto a que debe de considerar la parte académica más que la parte personal o la relación estudiante-docente más personal, y la evaluación debe de ser crítica. Sabemos que esto es a partir de la evaluación es que surge la retroalimentación, por ello debe de haber una sincronía en estos dos momentos. También tenemos la parte de la idiosincrasia profesional, que es la parte obviamente del proceder actitudinal del docente. Debe de haber este compromiso también de parte del docente, una mayor sensibilidad en cuanto a los errores o las equivocaciones, no ventilar o no exponer a los estudiantes, sino que sea de forma discreta. Por ello, en la parte de idiosincrasia se enfatiza la parte del respeto, la parte de la credibilidad y la parte de la discreción, como refería hace un momento. El proceso en sí, también el eje del proceso, tiene una parte que ser considerada diferentes elementos, por ejemplo, la precisión, tiene que haber una mayor interacción entre pares y entre estudiante-docente. La parte de la temporalidad no tiene que ser la retroalimentación tiene que ser oportuna, tiene que haber un seguimiento más allá del proceso mismo, tiene que tener mayor frecuencia, ¿no? Tiene que ser inmediata, o sea, tiene que ser posterior al acto del ejercicio estudiantil, y debe de tener una continuidad, ¿no? Esto debe de generar un proceso mental en el estudiante de reflexión, ¿no? En el cual el estudiante habilitará esta facultad para detectar sus errores y mejorarlos o subsanarlos. El diseño, bueno, debe de caracterizarse tiene que ser claro, ¿no? La retroalimentación tiene que ser clara, un lenguaje claro, como exponían los estudiantes, tiene que ser pertinente al contexto en el que se está realizando, tiene que ser suficiente, darse en la cantidad necesaria, tiene que ser útil, tiene que tener un propósito como tal, un sentido congruente a lo que se está revisando, a los objetivos planteados, tiene que ser minuciosa, como se comentaba, tiene que ser muy específica para que el estudiante tenga esta sensación de que realmente se están enfocando en aspectos muy particulares, en habilidades muy particulares y no en generalidades. Contextualizada, es decir, tienen que tomarse en cuenta las condiciones en las que el estudiante realiza su participación o su proceder, y debe de ser flexible, no debe de haber una posición más inclinada a la comprensión del acto en sí, más que una rigurosidad protocolaria, ¿no? Debe de generar un fortalecimiento en el estudiante más que enfocarse en la parte académica, que es como la parte en un segundo plano, y bueno, en la parte de sentido referíamos que tiene que tener un propósito y tiene que estar orientada a la formación.
Como ideas finales, a partir de estos modelos, bueno, podemos señalar que la retroalimentación es un concepto complejo y abarcador que no puede ser delimitado en una idea tan sintética. Es importante que el proceso de aprendizaje, al igual que su utilidad, tiene una relevancia tanto en la parte del aprendizaje como en la de la enseñanza. Eso debemos de comprenderlo y tenerlo muy claro siempre. Para que el acto retroalimentador tenga mayor posibilidad de ser exitoso, es necesario que se descomponga o que se comprenda en tres ejes que ya se explicaron, en el eje del estudiante, del profesor y de la construcción del proceso mismo, como se explicó hace un momento. Finalmente, se tuvo que el proceso de retroalimentación pues debe de estar orientado al fortalecimiento estudiantil más que a la evaluación y que debe estar sustentado en un sentido lógico en el que se busque la mejora profesional por encima de la evaluación protocolaria. Bueno, estas son algunas de las referencias que se ocuparon y bueno, cabe señalar que la retroalimentación tiene que estar presente en el acto educativo y una vez más, invitamos a que se asuma con criticidad, con madurez, con mayor frecuencia este aspecto educativo que ha quedado a veces relegado a planos no tan importantes. Entonces, agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias y sería todo por esta presentación. Muchas gracias.